Ok amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos en este canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que desde hace tiempo lo habíamos dejado de lado. Vamos a hacer un video de Vastu Shastra, que se conoce como el Feng Shui de la India. Tal vez muchos de ustedes ya conocen, ya hemos colgado un video de Vastu. Y vamos a explicar en esta oportunidad cómo se relaciona, cómo relacionar las diferentes influencias según las diferentes puertas que existen, según el Vastu Shastra. Existen 32 tipos de puertas y cada puerta representa un tipo de influencia. Y es bueno conocer la influencia de cada una de estas puertas. Esto es lo que vamos a estudiar y sobre todo es importante conocer los remedios que se tienen que hacer. Sabemos que según se explica que en una carta natal, cuando uno divide el cielo, simbólicamente podemos ver la información que arroja esa carta natal. Prácticamente podemos ver que la vida de la persona está escrita toda su vida completamente. Del mismo modo, cuando uno divide una casa en 16 partes, esta casa nos da tanta información de cómo será la vida de los residentes dentro de esa casa. Vemos que el punto principal de la carta natal sería el ascendente, el signo ascendente, donde cae el ascendente. Es ahí donde se clasifican las diferentes casas. Del mismo modo, se dice que la puerta de ingreso de la casa es como si fuera el ascendente de la carta natal, lo cual es de vital importancia. Claro, hay que también ver qué tipo de puerta es. A veces si uno vive en un edificio, si uno vive en un departamento o uno vive en una casa que tiene varias puertas, todas estas puertas se interpretan. Cuando uno vive en un edificio, se genera un tipo de influencia, una puerta genera un tipo de influencia. Cuando uno entra a la casa propia, también se genera otro tipo de influencia. Entonces, el tema de hoy va a estar relacionado con las diferentes puertas de ingreso y cuál es el significado de cada una de estas puertas. Si ustedes ven aquí, vemos que existen diferentes, en esta brújula, existen diferentes nomenclaturas que nos permite ver los grados precisos y los tipos de puertas. Cuando uno analiza una casa, el primer punto de referencia que tenemos que hacer es ubicar la puerta de ingreso. Eso es lo más importante. Se dice que hay que conocer los diferentes desequilibrios que se pueden presentar en una casa. Uno de los principales desequilibrios es la puerta de ingreso. Existen 32 puertas de ingreso, de las cuales solo 8 puertas son auspiciosas, son consideradas positivas. Uno debe conocer en qué direcciones se encuentran estas puertas y está comprobado matemáticamente, científicamente, que aquellas casas que tienen estas puertas auspiciosas, todos sus residentes tienen fortuna. Y vamos a ubicarlas y vamos a estudiarla en este video. Pero también hay puertas que son muy negativas para todos los residentes. A veces nosotros hemos visto que hay negocios, hay locales que incluso se quedan abandonados.
nadie va, todos fracasan, a todos les va mal, es porque la puerta de ingreso es negativa. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a profundizar un poco sobre las diferentes puertas de ingreso. Otro tipo de desequilibrio, que esto lo vamos a hacer en otro video, otro tipo de desequilibrio que se produce en una casa es, simbólicamente la casa es dividida en 16 partes y cada parte representa un área específica de la vida. Si nosotros analizamos, dentro de una casa existen los 5 elementos, existe el fuego, existe el aire, existe el agua. Por ejemplo, en el elemento fuego hay una zona del fuego que supuestamente ahí es donde tiene que ir la cocina. Pero imaginemos, y tiene una dirección específica. Dentro de una casa tenemos diferentes áreas, hacemos diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, en la cocina se cocina, en el dormitorio se duerme, en el baño uno evacúa. Entonces, esas acciones tienen zonas específicas. Una casa se equilibra cuando esas acciones se hacen en sus propias zonas específicas. El desequilibrio se produce cuando se hacen acciones en zonas que no corresponden a esa zona a la actividad de la zona. Por ejemplo, el baño. En el baño uno evacúa, uno elimina. Esa acción de evacuar, esa acción de eliminar se hace en el baño. Pero imaginemos que el baño se encuentra en la parte norte, que representa el dinero, que representa la abundancia económica. Eso ya nos da a entender de que en esa casa van a tener problemas económicos, problemas de trabajo. Entonces vemos que cada dirección tiene características específicas, cada dirección. Por ejemplo, en la parte norte tenemos 4 zonas específicas. En la parte norte tenemos el dinero y las oportunidades, tenemos la salud y la inmunidad, y tenemos la claridad mental y la atracción y la vida sexual. Todo eso rige la parte norte, que representa el elemento agua. Si yo en esta zona yo pongo fuego, automáticamente se va a desequilibrar. Después tenemos el elemento aire, que sería en la parte este. En la parte este tenemos 3 sectores, que significa recreación y alegría, contactos sociales y análisis y ansiedad. Esta sería la zona este. La zona este está regida por el elemento aire, tiene un color. La zona norte tiene un color, el celeste. La zona este tiene un color verde. Después tenemos también el sector sur, que está regido por 3 sectores también, la dirección sur. Tenemos el dinero en efectivo, el poder y la confianza, la fama y el descanso. Esta es la zona del fuego, es aquí donde tiene que ir la cocina. Después tenemos la zona del elemento tierra, que corresponde al suroeste, que su color sería el color amarillo. En la zona del fuego sería el rojo. Y tenemos en la zona oeste, tenemos gastos y desperdicios y relaciones y habilidad. Estas son zonas muy importantes para el matrimonio. Aquí es donde tiene que ir el baño, es donde tiene que ir los desperdicios. Y esta zona está controlada por el color amarillo. Es una zona del elemento tierra. Y después tenemos en la dirección oeste, que hay 4 sectores: estudios, ahorros, ganancias, ingresos, depresión e intoxicación y apoyo bancario. Toda esta zona es blanca.
Entonces, aquí vemos que cada zona tiene un tipo de actividad. Y ese tipo de actividad debe hacerse en la zona que le corresponde. Si uno hace una actividad en la zona que no corresponde, entonces se crea el desequilibrio. Este sería el segundo desequilibrio. El tercer desequilibrio que se puede manifestar dentro de una casa son los colores. Los colores y las formas. Sabemos que el agua es líquida. En una casa el elemento agua también puede ser indicado por un color. En este caso el color es el celeste o el azul. El fuego está indicado por el color rojo. El elemento tierra por el color amarillo. El éter por el color blanco y el aire por el color verde. Entonces, si estos colores están en sus zonas correctas, se crea equilibrio. Pero si estos colores están en zonas opuestas, se crea el desequilibrio. Aquí vemos el proceso de la creación y el proceso de la destrucción. El proceso de la creación es sentido horario. Agua, aire, fuego, tierra y espacio. Tiene que ser en un sentido horario. En cambio, el proceso de la destrucción son los colores opuestos. Por ejemplo, si vemos aquí en la parte norte, vemos que representa el elemento agua. Si en la parte norte yo pongo el color rojo y el color amarillo, se desequilibra el norte. O si en la parte sur pongo el color azul o el color blanco, se desequilibra el sur. Y así por el estilo. Entonces aquí es donde los colores también pueden crear equilibrios o desequilibrios. Y los colores son muy importantes para activar los procesos de curación. Cuando hay un desequilibrio aquí no se necesita, en este sistema no necesitamos romper nada, derrumbar, desarmarnos, solo hay que cambiar colores, poner ciertos objetos, hacer ciertos tipos de remedios que nos permiten corregir una zona que está desequilibrada. Si vemos aquí, entonces el segundo desequilibrio sería los colores, ¿no? El siguiente desequilibrio. El primer desequilibrio es la puerta, el segundo desequilibrio es la acción que se hace en una zona equivocada. El tercer desequilibrio se produce por los colores en diferentes zonas. El cuarto desequilibrio sería los objetos, los muebles. Se colocan muebles de diferentes colores, colores oscuros sobre todo, en zonas que no corresponden. Se dice que los muebles son como los planetas. Si tenemos un mueble así negro pesado, es como si fuera Saturno. Si tenemos una acumulación de basura, es como si fuera Rahu. Una chimenea es Ketu, el inodoro sería Rahu. Una cocina sería Marte. Una lavadora sería Ketu Marte. Y así por el estilo. Cada objeto dentro de la casa sería como un planeta, tiene una característica planetaria. Entonces, imaginemos que la chimenea, que indica el elemento fuego, la colocamos en la parte norte, que representa el elemento agua. Ahí ya se creó el desequilibrio. Si el inodoro, que representa la acción de descargar, de eliminar, esa acción lo hacemos en la parte este, donde significa los contactos sociales. Los contactos sociales se van de nuestras vidas, uno no va a tener contactos sociales. O si el inodoro lo tenemos en la zona del fuego, que sería la zona del dinero en efectivo o del descanso, en esa casa todos van a tener problemas.
con relación al dinero, con relación al descanso. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Según los diferentes elementos. Imaginemos que ponemos el inodoro en esta zona del fuego, ya ahí se crea el problema. El inodoro tiene que ir en la zona del elemento tierra. Es ahí. Hay 3 zonas donde se pone el inodoro. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a estudiar las puertas. Solo estamos estudiando cómo se desequilibra una casa. ¿Cuáles son los factores? Otra característica que crea el desequilibrio dentro de una casa es la acumulación de objetos innecesarios, el desorden o la acumulación de objetos que no se usan. Como está aquí presente en esta diapositiva, vemos aquí imagínense una habitación así que está llena de objetos, desperdicios, tanta acumulación, esa zona se desequilibra. Imaginemos que exista este desorden en la zona del matrimonio, ya nos podemos dar cuenta cuál es el problema. Si existe este desorden en la zona del dinero, del empleo, de la salud, ya nos podemos dar cuenta qué tipo de problemas se pueden presentar. Por otro lado, vemos otro tipo de desequilibrio es determinar cuál es la zona más oscura de la casa. Sabemos que en la astrología hay planetas que dan luz y planetas que dan sombra. Los planetas que dan sombra son aquellos planetas que crean sufrimientos. O sea, lo que crea el sufrimiento es la sombra, no la luz. Y existen casas donde son más oscuras, hay casas que son más luminosas. Entonces ya podemos tener una idea de qué tipo de karma, qué tipo de energía se está manifestando en esas casas. Si vemos, uno trata de ubicar cuál es la zona más oscura de la casa, es ahí donde se tiene que iluminar, porque en la zona más oscura es ahí donde está el planeta Rahu. Imaginemos que en la zona más oscura se encuentre la zona de la salud. Todos van a estar enfermos en esa casa. Si en la zona más oscura se encuentra la zona del dinero, es ahí donde todos van a tener problemas económicos. Entonces no deben existir zonas oscuras, zonas donde se almacenan muchos objetos, porque esas son zonas desequilibradas. Otro desequilibrio también se produce cuando en una casa predomina un solo color, o cuando en una casa predominan muebles de un solo color, y sobre todo colores oscuros, muebles marrones, muebles negros, sobre todo de esos colores oscuros es donde se activa el desequilibrio. Entonces es muy importante también ver en qué zonas se encuentra la predominancia de estos colores. Otro desequilibrio se produce cuando en la construcción o en el terreno o en el departamento existen cortes. Hay cortes, es como que falta un pedazo aquí. Un terreno cuadrado o rectangular son los que se consideran auspiciosos. Si son irregulares, son los que son considerados negativos. Y usualmente los que son considerados negativos es aquellos que tienen un corte. Por ejemplo, aquí es donde falta una zona. Es como que esa zona está ausente para los residentes. Supongamos que la zona que falta es la zona del dinero, o la zona de la salud, o la zona de los hijos. Ya nos podemos dar cuenta que los residentes de esa casa van a tener problemas en esas áreas. E incluso otro desequilibrio es cuando se producen extensiones. Una extensión genera un exceso de deseos sobre una zona que no se cumplen. A veces supongamos que uno
tiene este exceso de energía, este exceso o esta extensión en la zona del dinero, esa persona solo va a pensar en dinero, dinero, dinero y va a descuidar otras áreas de su vida y su vida se le va a complicar. Entonces aquí vemos que tanto los cortes como las extensiones crean desequilibrios. Otro tipo de desequilibrio es los espejos. A veces los espejos, la característica de un espejo es que agranda o expande la dirección. Entonces uno tiene que poner, se dice que los espejos usualmente se ponen en las zonas que están cortadas, donde hay cortes, o en zonas donde uno quiere hacer una expansión positiva. Supongamos que yo pongo un espejo en una zona negativa, en la zona de las enfermedades. Pongo el espejo, entonces se expande esa energía dentro de la casa y crea problemas. Entonces aquí vemos que también los espejos hay que saber ubicarlos para poder crear armonía dentro de una casa. Y otro desequilibrio que se produce es si uno tiene muchos animales. Una cosa es tener una mascota, un perro o un gato, pero hay personas que tienen muchos animales, son extremas, pueden tener 10 perros, 10 gatos, y ahí están todos los animales. Sabemos que los animales comen, evacúan, orinan, entonces llenan de mal olor el ambiente. Y eso es lo que crea el desequilibrio, el mal olor, la suciedad, el excremento, todo eso crea desequilibrio. Entonces aquí podemos ver cómo se generan los desequilibrios. Lo primero que se analiza es la puerta, después se analiza la zona, la actividad que se hace en una zona específica, los colores y las formas, los electrodomésticos en diferentes direcciones, cuál es la zona que está más desordenada o donde hay más acumulación, la zona más oscura, donde existe una predominancia de color, ya sea a nivel de muebles o a nivel de las paredes. Vemos también los cortes o las extensiones, los espejos mal colocados y el exceso de animales, es decir, si uno tiene muchos animales, la suciedad, el mal olor. Todo esto genera desequilibrio. Claro, hay otros principios que se consideran también, ¿no? Las declinaciones, a veces hay desequilibrios también si pasan aguas subterráneas por diferentes lugares. Otro desequilibrio es los techos. A veces hay una zona donde el techo es más alto y el techo es más bajo. También ahí es donde se generan desequilibrios. Pero al menos estoy tratando de mencionar estos desequilibrios que son más comunes, más fáciles de detectar y de hacer para corregir. Y vamos a ir gradualmente poniendo videos para ver cómo se van haciendo las diferentes correcciones, cuáles son los síntomas que se van activando en las diferentes direcciones cuando están desequilibradas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer solo las puertas. Vamos a ver los efectos de las puertas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que uno tiene ya los planos de la casa, es necesario trabajar con los planos de la casa. Lo primerito que tenemos que hacer es ubicar la dirección norte y ubicar el centro de la casa. Uno hace así, uno ubica el centro de la casa. Entonces vemos que inmediatamente hay una brújula especial donde clasifica las 32 puertas. Aquí tenemos esta brújula, es especial. Clasifica las 32 puertas.
hay que diseñar esta brújula. Más adelante vamos a dar cursos de Vastu y a todos los participantes del Vastu vamos a proporcionarles estas brújulas. Ahora estamos haciendo un video para crear el interés en aquellas personas para hacer el curso de Vastu. Les vamos a proporcionar las brújulas y estas brújulas para usarlas especialmente para determinar con precisión en qué zona cae cada puerta, en qué zona se ubica cada puerta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar el norte y hacer una línea imaginaria. Ahí podemos ver desde el centro a la puerta de ingreso, el ingreso principal, que podríamos decir que es la que causa el efecto a todos los residentes. El efecto se activa por el movimiento. Todas las personas entran, salen por esta parte, entran, salen, entonces activan la influencia de la dirección. Cada dirección tiene ciertos significados y es el movimiento el que activa el tipo de karma. Por ejemplo, en esta casa todos entran y salen por la puerta N6. Aquí vemos cada dirección tiene 8 puertas. En el norte hay 8 puertas, en el este 8 puertas, en el sur 8 puertas y en el oeste 8 puertas. Entonces en esta casa la nomenclatura sería por la puerta norte número 6, N6. Después vamos a explicar qué es lo que significa. Otro ejemplo, aquí vemos el norte está en otra, en un poco declinado. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el centro y ubicamos la brújula según la declinación norte. Entonces aquí observamos que ya hemos ubicado esta brújula y ahora tenemos que ubicar dónde está la puerta. Entonces la puerta está en esa zona, en el S5, está al sur, pero las personas entran y salen por la puerta S5. Cada puerta tiene sus propios grados, sus propias medidas, sus propios significados, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Otro ejemplo, aquí vemos otra puerta, o mejor dicho, otro plano, donde ubicamos el centro. Ahí está el centro. Y vemos que en esta casa hay 2 puertas. Hay que ubicar, a veces hay casas donde tienen 2 puertas o 3 puertas. Hay que ubicar las puertas y estudiar el significado de cada una de ellas. A veces sucede que en una casa pueden tener 2 puertas o 3 puertas y siempre, si uno sabe que uno entra y sale, hay una de esas 3 puertas, es una puerta muy auspiciosa, entonces se recomienda a todos los habitantes de activar esa puerta entrando y saliendo constantemente, para que así los habitantes o los residentes de la casa puedan experimentar los efectos positivos de esa puerta. Porque en cambio se hace lo contrario. Si vemos que una puerta es negativa y otra puerta es positiva, entonces se recomienda de no usar mucho esa puerta, o cerrarla o clausurarla, y en base a eso uno activa o se protege de los efectos negativos que tiene esa puerta. Es muy importante este principio del Vastu porque es como si uno estuviera estudiando el ascendente de la carta natal. Es la puerta, sería como el ascendente de la casa. Es de vital importancia. Incluso las puertas se corrigen con espejos. Cada uno tiene su propia carta natal, un porcentaje según
el Ashtaka Varga. Esto lo vamos a estudiar en otro video, donde cómo corregir las puertas según el propio Ashtaka Varga personal, según el propio Ashtaka Varga de la carta natal. Uno así activa la influencia positiva de la puerta, usando espejos, se pueden usar colores, se pueden usar cintas específicas de específicos colores, se pueden usar también objetos específicos en zonas, en puertas específicas. Cada puerta tiene su color, cada puerta tiene su objeto, cada puerta tiene su medida, cada puerta tiene su mantra, cada puerta tiene su número. Todo eso se debe conocer. Entonces aquí estamos haciendo un estudio muy genérico, muy simple. Entonces aquí vemos que en este plano, en esta casa hay dos entradas. Uno entra por el N6 y otra la entrada es por el E1. Entonces hay que saber qué es lo que significa. Acá tenemos otro plano. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el centro. El norte está para el lado derecho. Ubicamos la brújula hacia el norte y vemos la puerta de ingreso. Vemos que es una puerta grande. Estas personas entran y salen por el N8 y el E1. Esta es una forma de interpretar. Esto es el primer paso que se tiene que hacer cuando uno hace un estudio vastu. El primer paso, ubicar la puerta. Una vez que uno ubica, y tiene que coincidir. Por ejemplo, hay puertas muy negativas. Por ejemplo, hay puertas que dicen incendio, robos e incendio. Y si uno pregunta a los habitantes si efectivamente han habido robos o incendios, si dicen sí, eso significa que uno ya sincronizó la puerta, sincronizó las direcciones y uno ya puede seguir usando los remedios vastu. Siempre tiene que coincidir, siempre tiene que coincidir. Si una puerta sale que el hijo, a veces hay algunas puertas que dicen el hijo se vuelve drogadicto, el hijo tiene malas asociaciones, y si uno ve que la casa tiene ese tipo de puerta, un hijo dentro de esa casa debe tener ese problema, debe coincidir, al 100% debe coincidir. Ustedes van a ver, ahora que vamos a conocer el significado de cada puerta, traten de ubicar de sus casas, de sus propias casas, hagan este trabajo, traten de ubicar, hagan el plano y traten de ubicar la puerta de ingreso, en qué dirección se encuentra y qué tipo de puerta es. Y van a ver y estudian el significado, van a notar que coincide, al 100% coincide. Entonces, este es un ejemplo. Aquí tenemos otra casa. Aquí vemos ya el centro ubicado, ¿no? El norte está para este lado. Aquí vemos que estas personas salen por el E1. Se dice que hay puertas muy auspiciosas y puertas muy nefastas. A veces he visto casos de puertas de casas que tienen puertas muy auspiciosas y efectivamente todos los residentes son felices, tienen abundancia, pero también he visto casos de puertas muy nefastas que afectan completamente la vida de las personas que viven en esa casa. A menos que se hagan los remedios, todos van a estar afectados. Aquí vemos otro plano.
El norte está para ese lado, hacemos el centro, ubicamos. En esta casa salen por el O5. Ahí faltaba un poco para el O4, pero salen para el O5. O5, a veces se dice que cuando una puerta cuando uno ubica con precisión una puerta, también hay que leer el significado de las puertas que son adyacentes, porque también esa puerta va a absorber los significados de las puertas adyacentes. Aquí vemos que el O5 está prácticamente exacto, entonces hay que ver qué es lo que significa el O5, pero también deberíamos estudiar, leer qué es lo que significa el O6 y qué es lo que significa el O4. Es como están juntos. A los 5 también pueden influir en un porcentaje sobre los indicadores de los habitantes de esta casa. Usualmente cuando uno ubica siempre tiene que leer las puertas que se encuentran en la parte trasera y en la parte delantera, según sentido horario. Esa sería la recomendación, porque siempre se ha visto que las puertas adyacentes también ejercen una influencia menor, pero también está presente la influencia. Entonces aquí vemos la importancia. Hay otro sistema que también se usa, este Vastu se usa como la carta natal. Vemos que en la carta natal existen 12 casas. Sabemos que el norte sería la casa 4, el este la 1, la casa 7 sería el oeste y la casa 10 sería el sur. Entonces, ubicando las diferentes direcciones con las casas de la carta natal, podemos incluso interpretar fácilmente las zonas que podrían estar desequilibradas usando nuestra propia carta natal. Por ejemplo, aquí vemos, en este caso, este es un chakra especial. Aquí los signos están clasificados según las diferentes direcciones. Vemos que el signo de Piscis va hacia el noreste, el signo de Virgo va hacia el suroeste, la cabeza del Vastu sería Piscis, los pies del Vastu sería Virgo, el signo de Géminis sería su rodilla y su codo derecho, y el signo de Sagitario sería su rodilla y su codo izquierdo del Vastu. Entonces aquí vemos, podemos clasificar, por ejemplo, esta persona nace con Saturno, Marte en el signo de Géminis. Entonces, si yo miro en este chakra, Saturno, Marte en el signo de Géminis, el Géminis representa el sureste, que significa el dinero en efectivo. Si esta persona tiene el signo Marte, Saturno, dos maléficos en Géminis, esta persona debe vivir en una casa donde la parte sureste está desequilibrada, tiene algún desequilibrio, como hemos visto los desequilibrios anteriores, cómo se genera un desequilibrio. De repente esta zona está desordenada, está el baño aquí, o aquí es donde pone la basura. Entonces ya vemos, según su carta natal, podemos determinar en qué zona se encuentra el desequilibrio. En la zona sureste. Vemos que tiene a Rahu en el signo de Escorpio. Rahu en el signo de Escorpio, que sería la zona entre el noroeste y el oeste. Esta sería el signo de Escorpio. Ahí está Rahu. De repente esta zona está cortada. Donde está Rahu hay cortes. Hay cortes. Según la carta natal podemos determinar así. Se puede estudiar usando los signos o también usando las casas. Aquí se ve, se usa
las casas también. Por ejemplo, aquí vemos que Rahu está en la casa 3, y si miramos la casa 3 sería en la salud, inmunidad. Este Rahu en la casa 3 puede darle problemas de salud. Si esta persona vive en una casa donde aquí tiene la basura, donde aquí tiene un corte, va a tener problemas de salud. ¿Y dónde se le van a manifestar los problemas de salud? En los genitales, en el sistema reproductor. Entonces aquí vemos, se puede usar a nivel de signos o a nivel de casas. A nivel de signos ya hemos visto, ahora a nivel de casas, por ejemplo, aquí vemos que esta conjunción se conoce como Yama Yoga. Yama Yoga significa que la muerte está presente, que algún tipo de problema, alguna intensidad negativa se manifiesta. Y vemos que ocupa la casa 10, y según esta brújula, la casa 10 está en el sur. Entonces, debido a que esta persona nace con esta conjunción en la casa 10, vemos que el desequilibrio lo debe tener en la parte sur. Entonces, si miramos, vemos el signo de Géminis indica sureste, y en la casa 10 indica el sur. Entonces aquí vemos, ya sea a nivel de signo que a nivel de casas, está indicando los defectos vastu que se pueden presentar en esta zona sur. Entonces, si yo veo la carta natal, inmediatamente tengo que ver estas direcciones, que aquí es donde va a estar los defectos. Esta persona va a vivir en una casa donde tiene estos defectos. Entonces vemos que Rahu está en el signo de Escorpio y en la casa 3. Rahu puede dar defectos en la zona noroeste, oeste, o en la zona norte-noreste. Aquí esta posición de Rahu en su casa 3, en el signo de Escorpio, yo tengo que mirar dentro de su casa estas dos direcciones, qué es lo que tiene en la zona de la inmunidad y salud, y qué es lo que tiene en la zona de depresión e intoxicación, mirando la carta natal. Y usualmente se producen efectos, son zonas que están en desequilibrio. Por ejemplo, esta persona tiene Júpiter en la casa 6, lo cual indica un buen trabajo. Una persona que nace con Júpiter en la 6, se dice que tiene buena salud y buen empleo. Entonces, si miramos, Júpiter está en el signo de Acuario. Acuario significa que está en la zona norte. Y efectivamente esta es la zona del dinero y las oportunidades. Zona dinero y oportunidades. Y vemos que está en la casa 6. Y la casa 6 indica la depresión e intoxicación. Entonces, si estas personas, si quieren experimentar el efecto positivo de Júpiter en la 6, de tener un buen empleo, esta persona debe vivir en una casa donde no tiene que estar afectado el norte y no tiene que estar afectado el oeste, noroeste. No tiene que estar afectado. Una vez que corrige estas dos direcciones, este Júpiter en la casa 6 se le va a manifestar favorablemente mientras vive en esa casa. Es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí vemos que hay una conjunción Júpiter-Rahu. Júpiter rige el noreste, Rahu indica el suroeste. Y usualmente cuando existe una conjunción Júpiter-Rahu o Rahu está junto a un planeta, siempre produce cortes. Esta persona debe vivir en una casa donde la zona de Júpiter noreste está cortada, creando problemas de claridad mental. Es una persona como si no tuviera cabeza. Todos los residentes ahí estarán confundidos, no saben qué hacer, etcétera, etcétera. Y vemos que ocupa la casa 2. Y efectivamente la casa 2 es la cabeza del vastu. Aquí está confirmado. Casa 2 sería la cabeza del vastu. Y encima está Rahu.
Entonces aquí vemos que va a tener un desequilibrio en el signo de Piscis y al mismo tiempo, no, en el signo de la casa 2 y el signo de Piscis sería la cabeza del Vastu. O sea, no, el signo de Tauro sería Tauro sería la zona la zona este. Entonces aquí a nivel de este Rahu está causando problemas en la casa 2 y problemas en Tauro. Casa 2 sería la cabeza del Vastu y el signo de Tauro sería la zona de los contactos sociales. El signo de Tauro. Entonces, si yo quiero ver este Rahu que está en la carta natal de la persona, en qué zonas podría crear defectos Vastu, es en el noreste y en el este-sureste. Ahí pueden tener los defectos. Saturno está en la casa 11 y en el signo de Acuario. Casa 11, signo de Acuario. Casa 11 sería la zona del dinero, sureste, dinero en efectivo, y Acuario sería la zona norte, Capricornio y Acuario norte. Y efectivamente estas dos zonas representan el dinero, la parte económica. Si esta persona que nace con Saturno en la 11 tiene el norte desequilibrado y el sureste desequilibrado, este efecto negativo de Saturno en la casa 11 se le va a manifestar con mayor fuerza. Sí, más o menos es un análisis que se hace para que tengan una idea. Entonces aquí vemos cómo esta brújula tiene, cada zona tiene una influencia específica. Dentro de la casa tiene los grados específicos. Aquí vamos a estudiar la nomenclatura de cada uno de ellos. Entonces miramos aquí, se dice que acá están las 32 puertas en cada dirección. Y de estas 32 puertas, solo 8 son auspiciosas. Solo 8 son auspiciosas. En el norte tenemos el N3 y el N4. En el este el E3, el E4. En el sur el S3, el S4. Y en el oeste el O3 y el O4. En estas zonas se produce mucho dinero, abundancia, expansión material, felicidad doméstica. Si uno tiene la fortuna de vivir en una casa donde entra y sale por el N3, N4 o por el este 13-4, el sur S3, S4 o el oeste O3 o 4, todos los residentes de esa casa serán afortunados, económicamente hablando. Genera efectos muy positivos en la vida de las personas. Entonces se dice que el ingreso de la casa tiene el papel más importante. Hay que ubicar el ingreso. Si uno vive en un edificio, el ingreso del edificio, por qué puerta. Si uno entra por un garaje, a veces hay personas que entran por un garaje, después entran a la puerta, hay una puerta para el ingreso principal. Eso también, esas puertas se estudian, qué tipo de influencias da. E incluso también podemos ver el ingreso de a las diferentes habitaciones. Claro, en un menor grado, se ve en un menor grado, pero también dan algún tipo de influencias. Incluso se pueden hacer puertas virtuales para activar la influencia positiva o negativa.
Si observamos aquí, se dice que el flujo, esta es la primera conexión que uno tiene con la casa. Se dice que la conexión es como uno entra en contacto con la conciencia universal. Con la conciencia es como hay 16 tipos de mentalidades dentro de una casa, 16 tipos de energías. El flujo de energía comienza desde la entrada, desde la casa, y solo la entrada es la que decide el flujo de energía en cualquier casa, ya sea si es positiva o negativa. Por eso es muy importante conocer el flujo de energía que tiene cada puerta. Entonces hemos visto que existen 32 puertas posibles según el Vastu Shastra, que se divide en un círculo de 360 grados. Entonces cada puerta mide 11 grados, punto 15 minutos cada una. Entonces si dividimos 360 entre 32 da 11 grados 15 cada una. Y se dividen en 4 grupos: grupos del norte, grupos del este, grupos del sur y grupos del oeste. Aquí vemos, se dividen, que son 8 para cada dirección, son 8. Y hay algo muy curioso, vemos aquí que las puertas que son auspiciosas son las que quedan prácticamente en los puntos cardinales exactos. En el norte exacto, en el este exacto, en el sur exacto y en el oeste exacto. Se consideran, son como las casas angulares de la carta natal, la casa 4, 10, 1, 7, 4 y 10, casas angulares. Sabemos que si uno nace con planetas en casas angulares, esos planetas ejercen una influencia muy predominante en la vida de la persona. Del mismo modo, si uno nace con planetas benéficos en las casas angulares, esa persona será muy afortunada. Del mismo modo, si uno nace, o mejor dicho, si uno vive en una casa donde las puertas están en estas zonas, en estos ángulos, todos los residentes es como si tuvieran benéficos en casas angulares. Imagínense ustedes que uno nace con benéficos en casas angulares y vive en una casa donde sale por estos ángulos. Una persona que tiene Júpiter en la 10, imagínense si vive en una casa donde sale y entra por el S3 o el S4, que indica el sur. Usualmente hay un principio que dice que aquellas personas que nacen con planetas en casas angulares especialmente benéficos pueden tener el karma de vivir en casas donde las puertas se encuentran en los ángulos. Entonces cada puerta tiene y se hace como una esvástica. Aquí vemos, esta es la esvástica védica, no la esvástica de Hitler, es la esvástica védica, es una esvástica sagrada. Esta esvástica se coloca en los rituales de fuego, esta esvástica se coloca dentro de casa, en la zona de los estudios, para activar los estudios de los residentes, de los hijos. Esta esvástica es muy auspiciosa. Pero si miramos aquí, vemos que las casas, las direcciones, los ángulos forman como una esvástica, y es la zona más auspiciosa de las direcciones, son las áreas más auspiciosas de las diferentes direcciones, y tener las puertas en estas áreas es muy favorable. Y vemos, es igual que una carta natal. Ahí podemos ver los ángulos. El este sería la casa 1, el norte sería la casa 4, la casa 7 sería el oeste, Saturno, y la casa 10 el sur. Esas serían las casas relacionadas a las diferentes direcciones. Entonces aquí podemos ver
Si uno nace con planetas en casas angulares, se genera efectos muy auspiciosos, sobre todo si son benéficos. Del mismo modo, si uno sale o entra por puertas que están en los ángulos 1, 4, 7, 10, los residentes tendrán efectos muy auspiciosos en sus vidas. Entonces aquí vemos que en las diferentes tradiciones védicas clasifican las diferentes puertas. Cada entrada crea su propio efecto, cada entrada. Existen 8 entradas que son muy fructíferas, que pueden traer energías positivas a la vida de la persona. El resto de entradas son consideradas negativas, que traen energías negativas a la vida de la persona. Se pueden equilibrar estas entradas negativas con colores, con tiras metálicas, con objetos, con ciertos yantras, con ciertos símbolos, con ciertos diseños, con ciertos números. Se pueden colocar para poder experimentar efectos positivos. Entonces aquí vamos ahora a estudiar las diferentes entradas. Vamos a estudiar las 8 entradas del norte. Pero esto lo vamos a hacer en otro video. Las primeras 8 entradas del norte. ¿Qué es lo que significan estas entradas? Aquí vemos que estas entradas están clasificadas según los planetas. El orden de los planetas para tener una idea. Pero esto lo vamos a hacer en otro video.